Noticias importantes, sean bienvenidos y comenzamos. La loca factura de gastos del coronavirus de 3 billones de Pelosi puede tener un propósito secreto. No la subestimes. Cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el proyecto de ley de gastos de coronavirus de 3 billones que ella y sus aliados habían escrito, un proyecto de ley aprobado por los demócratas en la Cámara el día viernes por la noche, con un solo voto republicano en apoyo, mi primera reacción fue que estaría muerto al llegar al Senado y que el movimiento no tenía sentido. El proyecto de ley es el proyecto de ley de gastos más caro que haya aprobado la historia de la Cámara de Representantes, pero Pelosi no hizo comentarios públicos, no recibió aportes de republicanos y no consultó el proyecto de ley ni al Senado controlado por los republicanos. Cuando nos enteramos de las partes más chifladas del proyecto de ley, después de su presentación, me pareció casi una broma. De hecho, tuiteé, ¿cómo explicas que el Partido Demócrata de la Cámara de Representantes esté tan loco que su nueva propuesta de 3 billones tiene 68 referencias de cannabis y solo 52 referencias al empleo? Quizás el orador Pelosi de San Francisco cree que California Dreaming podría convertirse en el nuevo himno nacional. Hay un número notable de disposiciones imposibles de explicar en este proyecto de ley. Algunos de ellos son: proporcionar dinero a personas en el país ilegalmente, permitir que los inmigrantes ilegales trabajen cuando más de 30 millones de estadounidenses están sin trabajo, proporcionar fondos de los contribuyentes para el aborto. A pesar de que los estadounidenses se oponen a los fondos de los contribuyentes para los abortos en un 55% a 29%. Bloquee las leyes de identificación de votantes, a pesar de que el 80% de los estadounidenses están a favor de dichas leyes. Otorga a los gobiernos estatales y locales que ya recaudan sus dólares de impuestos, 1 billón más de sus dólares de impuestos. Dar un recorte de impuestos a los estadounidenses más ricos en los estados azules. Imponer una serie de otras fantasías liberales a los estadounidenses. De hecho, el proyecto de ley es tan malo que había tuiteado: los demócratas del distrito Trump deben ser presionados por su apoyo u oposición al proyecto de ley de Pelosi de 3 billones. Este proyecto de ley podría convertirse en un desastre para los candidatos demócratas si los republicanos presionan y se centran en él. Los republicanos odiarán el proyecto de ley. Independientes y moderados encontrarán que grandes partes del proyecto de ley son totalmente inaceptables. Habrá una serie completa de problemas en los que el 75 o el 80% del país se opondrá profundamente al proyecto de ley de Pelosi. Si esta elección de en qué país deberíamos convertirnos fuera el centro de las elecciones de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, probablemente garantizaría el derrumbe republicano en este otoño. En este proyecto de ley, Pelosi y los demócratas defienden cuestiones profundamente impopulares. Sin embargo, sabemos que la portavoz Pelosi ha tenido una larga carrera en el Congreso, fue elegida por primera vez en 1987, luchando y ganando su camino para convertirse en la primera mujer presidenta de la Cámara 2007 y 2011, y luego soportó 8 años como líder minoritario para convertirse en orador por segunda vez. Pelosi es un sobreviviente. Ella es dura, ella es muy trabajadora, y han pasado muchas campañas y ha visto y ejecutado muchas maniobras. Por lo tanto, debe asumir que hay una razón estratégica sólida para que Pelosi presente una propuesta de ley tan radical, costosa y controvertida. Después de pasar días tratando de averiguar por qué llevaría a su grupo a una posición tan expuesta, permítame ofrecerle esta respuesta en 3 partes. Primero, Pelosi probablemente cree que esta será una elección de participación de base, y ella sabe por todas las encuestas que los republicanos están más entusiasmados con las elecciones que los demócratas. Pelosi tuvo esto reforzado por las elecciones especiales para los escaños de la Cámara de Wisconsin y en California. En Wisconsin, el Partido Republicano mantuvo fácilmente un asiento de la Cámara en un importante estado decisivo para las elecciones presidenciales. California deberá haber sido un shock especial para Pelosi, porque los republicanos no habían convertido un asiento demócrata en ese estado desde 1998. Este avance, después de 22 años, se produjo en un distrito que Hillary Clinton había llevado en las elecciones presidenciales de 2016. La victoria del Partido Republicano fue claramente una función de una base republicana mucho más activa. Desde la perspectiva de Pelosi, movilizar a los usuarios de cannabis y a los inversores liberales también es un movimiento útil.
son tan parte de la base demócrata como los propietarios tradicionales de las pequeñas empresas que son parte de la base republicana. Al despertar a los activistas incondicionalmente a favor del aborto, ayuda a Pelosi con la participación y las donaciones. La repetición disciplinada de la palabra diversidad atrae a activistas ideólogos y en mayor medida a las comunidades minoritarias. Apelar de la comunidad de inmigrantes ilegales es algo útil para Pelosi, y los demócratas están trabajando para que los inmigrantes ilegales puedan votar en varios estados. Dar un recorte de impuestos a las personas más ricas en los estados más azules es un favor directo a su base de donantes y ayuda a los sindicatos de empleos públicos en estos estados para hacer que los impuestos estatales y locales sean más llevaderos. Invertir dinero extra en los estados azules peor gestionados con la mayor deuda de pensiones, piensa en Illinois y Nueva Jersey, ayuda directamente a los aliados sindicales de empleados públicos de Pelosi y a los políticos demócratas en esos estados. Pelosi posiblemente calculó que, como es de costumbre, los candidatos republicanos olvidarán concentrarse. También deben apostar a que en pocas semanas los votantes republicanos e independientes habrán olvidado esa monstruosidad de una lista de deseos de izquierda. Sin embargo, la base de Pelosi será despedida a elegir al ex vicepresidente Joe Biden y a las mayorías demócratas en la Cámara y el Senado que se pueden obtener los beneficios ideológicos y financieros que ha tejido este proyecto de ley. Es una apuesta importante por parte de Pelosi. Si los republicanos tienen suficiente disciplina y resistencia, pagará un precio considerable para ellos. Siguiendo con las noticias, Trump despide a Steven Linick, designado por Obama, que informó al Congreso sobre los lazos entre Biden y Ucrania. El viernes por la noche, el presidente Donald Trump despidió al inspector general del Departamento de Estado y dijo en una carta al Congreso que ya no confía en una persona designada por el gobierno de Obama. La carta del presidente no menciona a Steven Linick por su nombre, pero decía que su remoción estaría en vigencia en 30 días. Linick, ex fiscal general adjunto en California y Virginia, que ocupó el puesto de inspector general desde 2013, había supervisado informes que eran muy críticos con las políticas de la gestión del Departamento de Estado desde que Trump asumió el cargo. Su oficina también había criticado a varias personas designadas por Trump por su trato al personal de carrera por presuntamente no apoyar suficientemente a Trump y sus políticas, informó The Associated Press. En octubre pasado, Fox News informó que Linick había organizado una reunión a puerta cerrada sobre Ucrania para los ayudantes de varios comités del Congreso. El informe examinó las comunicaciones entre el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y el fiscal despedido de Ucrania, Viktor Shokin, y el actual fiscal general, Yuri Lutsenko. Linick también compartió clips de noticias e informaciones sobre la campaña energética de Ucrania Burisma, informó Fox News. Las conversaciones entre Giuliani y los ucranianos se referían a los informes en que el ex vicepresidente Joe Biden había intentado despedir a Shokin en medio de una investigación sobre Burisma, cuyos miembros de la junta incluían a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente. La solicitud del presidente Donald Trump en julio de 2019 de que el presidente de Ucrania investigue el asunto de Biden llevó a los demócratas de la Cámara a acusar al presidente en diciembre pasado por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. El Senado absolvió a Donald Trump en febrero. Los demócratas en el Congreso inmediatamente lloraron mal y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sugirió que Linick fue despedido en parte de represalia por abrir una investigación sobre el secretario de Estado Mike Pompeo. Este despido es un acto indignante de un presidente que intenta proteger a uno de sus partidarios más leales, el secretario de Estado, de la rendición de cuentas. Me enteré de que la oficina del inspector general había abierto una investigación sobre el secretario Mike Pompeo. El despido del señor Linick, en medio de una investigación de este tipo, sugiere fuertemente que este es un acto ilegal de represalia. Engel no ofreció detalles sobre la supuesta investigación sobre Pompeo, aunque los asistentes del Congreso dijeron a Associated Press que la investigación involucraba acusaciones de que Pompeo podría haber tratado al personal de manera inapropiada. La remoción de Linick continúa una serie de cambios entre los inspectores generales de gobierno. En abril, Donald Trump despidió a Michael Atkinson, el inspector general de la comunidad de inteligencia que condujo al impeachment. Luego, Trump eliminó a Glenn Fine,
un inspector general interino del Departamento de Defensa, una medida que lo despojó de su puesto como presidente del Comité de Responsabilidad de Respuesta ante Pandemias. Este panel se encarga de supervisar la asignación de más de 2 billones de fondos de alivio por coronavirus. Así terminamos este informe de las noticias importantes de los Estados Unidos. No olvides que para mantenerte informado puedes suscribirte a nuestro canal.